¿Qué tal a todos, chicos? Sean bienvenidos. Mi nombre es Peguito y el día de hoy, como están viendo, me bañé para este video y seguido a eso también me arreglé un poco el cabello para que pudieran ver cómo es mi afro. No es el más bonito ni el más definido, pero cumple con su función de tapar mi frente. Como pueden ver, sí es natural, no es cabello falso. Y bueno, dicho esto, también les quiero comentar, muchachos, que el día de hoy, pues hasta hoy vamos a tener el último capítulo del Paladín de rango triple S que trasciende el sentido común, ya que hasta el momento solo se han publicado 17 capítulos. Estoy esperando a ver si sale algún otro capítulo para meterlo en esta historia, pero hasta el momento no se ha anunciado nada. Aparte de eso, también les quiero mencionar que voy a continuar con la historia, pero cuando salgan más capítulos, o sea, dentro de 1, 2, máximo 3 semanas. Así que dicho esto, solamente hay que esperar a que pues publique más capítulos para continuar con la historia. Después de este video voy a traer un resumen completo de todos los capítulos para aquellas personas que les encantan los videos largos, las maratones. Así que pues, ya sin más que decirles, espero disfruten del video y nos estaremos viendo nuevamente al final del mismo. Continuando con la historia, incluso en el exterior de la cúpula, las plumas del ángel se encontraban cayendo, y en eso vemos como el comandante de los caballeros o de la legión que habían llegado de humanos se encontraba sorprendido tratando de sujetar una de estas plumas. En ese momento el hombre observando la pluma fijamente mencionaba que resultaba ser una sesión de espiritismo. El mago que se encontraba acompañándolo mientras lo llamaba capitán le preguntaba cuál era el arte de sesión de espiritismo. El comandante entonces procede a mencionar que las mejores habilidades dominadas por los profesionales divinos podían utilizar el poder de los dioses en los cuales éste solamente había presenciado esto una sola vez, y era nada más y nada menos de un sacerdote que había llegado al nivel 58 y había realizado un hechizo divino que había restaurado a toda la legión a su estado máximo con solamente un único movimiento. Y también fue gracias a esa magia divina que su ejército pudo persistir y esperar a que los rescataran bajo el asedio de 3 legiones de demonios. El hombre continuó mencionando que el poder de Dios era tan vasto como el mismo mar, e incluso sin ellos, el sacerdote incluso podía hacerle una gran cantidad de daño a los demonios por sí mismo. En eso observamos que el demonio legendario con el cual se encontraba peleando el prota muy furioso mencionaba que no, eso era imposible, pues esa es obviamente una técnica ultra secreta, y aparte eran nada más y nada menos que un paladín de nivel 18, entonces ¿por qué podría tomar prestado el poder de los dioses de esa forma? El mago que se encontraba junto a su alteza le mencionaba a este último que una vez que se había realizado la magia de subyugación divina solamente podía ser interrumpida por alguien que posea el mismo poder de los dioses, y terminó asegurándole a su señor que cuando el prota completase su ritual entonces ellos y toda su legión serían completamente destruidos. El demonio legendario procedió a mencionar que solamente se trata de una habilidad, y la ofensiva y defensiva pueden intercambiarse de manera inmediata. Es así entonces como el demonio legendario le preguntaba a su consejero que cuánto tiempo llevaría a construir un círculo mágico de regreso a la barrera del Valle Oscuro, el sitio del cual provienen estos demonios. Su fiel y leal sirviente inmediatamente le mencionaba que el tiempo estimado sería de tan solo 1 minuto, y solamente tomaría 1 minuto para que su alteza y el resto de demonios que se encontraban presentes pudiesen regresar. En ese momento, el demonio legendario le mencionaba a su subordinado que lo podía comprender, y que ahora era el momento de que éste pudiese mostrar su lealtad. Rápidamente, el consejero procedió a responder que sí, mientras que el demonio legendario mencionaba que el demonio del infierno lo había ordenado, tenían que entregarle todos al noble demonio Olimas ahora mismo. Fue entonces gracias a esto que todos los demonios procedieron a quedarse estáticos en sus sitios mientras que el demonio Lima comenzaba a absorber la energía y la fuerza vital de todos y cada uno de ellos. Estos eran tan leales que procedían a aclamar al gran diablo Limas mencionándole que ellos estaban dispuestos a dedicar todo lo que tenían de sí mismo para convertirse en una parte de ese noble. Y fue entonces así como corrientes interminables de energía oscura proveniente del cuerpo de todos los demonios que se encontraban presentes comenzaron a recorrer el cuerpo de Olimas y a cubrir a este en una gran esfera de energía. Vemos entonces que Olima había absorbido exitosamente todo el poder que sus subordinados le habían proporcionado y al mismo tiempo había conseguido un gran y exitoso power-up. Por otro lado, yendo a donde estaba el prota, este último se encontraba parado en el sitio observando lo que estaba haciendo el demonio, mientras que el ángel que se encontraba abrazando al prota le mencionaba que esa especie fea y patética e inferior no era nada en comparación a su querido y preciado paladín. Fue entonces que el ángel guiando la mano del prota le mencionaba al chico llamándolo paladín que le concedería el poder de los dioses. El ángel entonces guiando la mano del prota mientras se encontraba fusionándose con él mismo mencionaba que como Dios había dicho. En ese momento el prota terminó abriendo sus ojos y lo observamos que se encontraban repletos de energía sagrada. Inmediatamente el ángel que se encontraba en ese instante poseyendo el cuerpo del prota mencionaba hágase la luz. Y fue entonces en ese instante que observamos un poderoso y potente rayo láser que había salido disparado de la mano del prota hacia donde se encontraba el demonio.
Impactando de lleno con este último e incrustándolo en el pavimento en ese instante, el demonio se encontraba completamente sorprendido por lo que estaba sucediendo. El demonio Lima se encontraba levantándose del suelo y en ese momento se nos muestra la ventana de estado del mismo. Diablo demonio de fuego nivel 23 y ahora ascendido a nivel 43. Clasificación de criatura a grado leyenda, y hasta el momento siguen sin mostrársenos las habilidades y las observaciones acerca de esta criatura. Finalmente observamos luego de que se dispersara el humo que Olimas había tenido una especie de metamorfosis, cambiando completamente su cuerpo y mostrándose así un poco más imponente de lo que ya era. Fue entonces que Olimas se preparaba para lanzar una poderosa habilidad hacia donde se encontraba el prota. Esta habilidad tiene por nombre Balang, rugido de fuego. Y al mismo tiempo, luego de haber lanzado esa habilidad, Olima, que ahora poseía 3 pares de brazos, cargaba sus manos hacia donde se encontraba el prota y reunía una gran cantidad de energía en una esfera, mencionando que era el momento del infierno. Esa esfera fue creciendo constantemente mientras que el demonio Lima mencionaba que era la pérdida de Yang. Esta criatura monstruosa se mencionaba que la habilidad innata más poderosa del clan de los demonios de fuego, concentración del elemento de fuego al extremo y la temperatura de la superficie podía alcanzar unos increíbles 15 millones de grados Celsius. Olima, que todavía continuaba manipulando la habilidad, se mencionaba que si no fuera por la dedicación de toda su tribu no podría estar utilizando esa habilidad en ese instante. Fue entonces que el demonio decidió arrojar esta poderosa e increíble habilidad hacia donde se encontraba el prota mientras le gritaba a nuestro chico que tenía que irse al infierno en ese instante. Y pese a que esta habilidad ya se encontraba a pocos centímetros de su cuerpo, observamos cómo Souji se encontraba completamente impasible en su sitio. Tristemente, una gran explosión se hizo presente en el sitio, tan potente que incluso algunos llegaron a compararlas con el brillo y el destello del sol. Por otro lado, observamos cómo el demonio a la distancia, pese a que se encontraba completamente exhausto, observaba cómo su habilidad al parecer había alcanzado de lleno a su objetivo. Las señoritas que se encontraban acompañando al prota seguían en su posición siendo cubiertas por una barrera que el prota les había proporcionado, pero estas no parecían para nada preocupadas sino a la expectativa de ver qué realmente había pasado. Y fue así que entonces un milagro terminó ocurriendo. Pues luego de que esa gigantesca y poderosa habilidad terminase impactando en el cuerpo del prota, luego de que el humo se dispersara y todo terminara aclarándose, observamos que el prota se encontraba completamente ileso y se encontraba más recargado de energía sagrada que nunca. Y en su estado de trance el prota seguía completamente imperturbable, aún así luego de haber recibido el ataque poderoso de una criatura de nivel 43. Justo en ese momento nos damos cuenta que el demonio finalmente se había percatado de que era demasiado tarde para sí mismo y para toda la tribu que se encontraba acompañándolo. Preparándose el demonio para correr a toda velocidad en la dirección opuesta en la que se encontraba el prota, este se encontraba gritando que ese era un montón de mierda y que no estaban al mismo nivel de poder en lo absoluto. Justo en ese momento el demonio le mencionaba al resto de sus subordinados que habían quedado junto con este que había pasado un minuto y que el círculo mágico estaba completamente configurado, por lo cual todos tenían que entrar. Pero justo en ese preciso instante, el ángel que se encontraba ocupando temporalmente el cuerpo del prota procedió a llamar al demonio hereje, y al mismo tiempo le afirmaba que lo condenaba en el nombre de Dios. Rápidamente el prota, dejando caer su mano a gran velocidad, lo mencionaba que lo condenaba a la pena de muerte. En eso, lo que parecía ser un látigo de energía sagrada concentrada terminó impactando al demonio por la espalda, dejando a este último sin nada más que hacer mientras se encontraba gritando, y destruyendo todo lo que se encontraba a su paso justo enfrente del prota en una especie de cono gigantesco. Y es así que vemos que mientras se encontraba el humo todavía presente, la figura o la silueta del prota se abría paso entre el mismo caminando en dirección hacia donde se encontraba el demonio. Y vemos entonces que el demonio legendario había perdido una de sus piernas y en ese instante se encontraba partiéndose a la mitad. El demonio entonces mencionaba que su gloria, el reino santo, él tenía que regresar a como diera lugar. Pero todo esto fue completamente en vano, pues el demonio ya había perecido y en ese momento lo que acababa de decir eran simplemente sus últimas palabras. Inmediatamente observamos al resto de demonios que se encontraban escondidos entre los escombros y estos, atemorizados y preocupados por haber visto morir a su príncipe delante de ellos, se preguntaban qué deberían de hacer, pues el príncipe ya estaba muerto. Y aparte de eso, el círculo mágico de retorno se encontraba completamente dañado. Se preguntaron entonces cómo regresarían al Reino Santo. Espero no se vayan a confundir y voy a aclarar esto porque sé que hay algunas personas que no están prestando la atención directamente al manga viendo las viñetas, sino que simplemente están escuchándolo. Cuando los demonios mencionan el Reino Santo o cuando yo digo el Reino Santo pero no digo que lo dice algún demonio o algo similar, es porque se refiere o me refiero directamente al sitio del cual provienen los demonios. Imagínense que es un mundo de ultratumba donde todo es oscuridad, caos y demás. Eso. Ahora sí voy a continuar con la historia. Disculpen la interrupción. En eso observamos como el prota, que se encontraba todavía suspendido en el aire, había generado una enorme destrucción en el suelo y este último también había confirmado que el demonio había sido completamente derrotado.
Vemos entonces más de cerca al prota y observamos que la armadura que el chico poseía había comenzado a desmaterializarse mientras que el prota mencionaba que al fin se había acabado. Pero justo en ese momento el prota comenzó a caer desplomado a gran velocidad desde la altura en la cual se encontraba y esto era a causa del efecto secundario por haber utilizado la habilidad de recién. Y el efecto era que una vez que la habilidad culminase, el prota entraría en un estado de fatiga y cansancio absoluto. Al ver cómo el prota se encontraba cayendo a gran velocidad desde esa altura, todas las chicas comenzaron a correr a donde se encontraba este mismo mientras gritaban su nombre. Luego de esto, vemos cómo el prota se encontraba entreabriendo y cerrando sus ojos, observando que justo delante de este se encontraba la señorita Sukubo, y la legión de caballeros que había llegado recién se encontraban también cerca del prota, y el segundo al mando le mencionaba al sacerdote que comprobara el estado de salud del prota inmediatamente. Al mismo tiempo se le ordenaba al equipo número 1 y 2 buscar rápidamente a los profesionales supervivientes cerca de las montañas. Y para culminar se les mencionó al resto de miembros restantes de la legión que cargaran junto a él, pues iban a acabar con todos los demonios que habían sobrevivido. Luego de todo esto, el prota que se encontraba intentando recuperar la conciencia se mencionaba que estaba muy pesado y que no podía respirar. Sudando mientras aún tenía los ojos cerrados, al chico se mencionaba que sentía que algo estuviese presionando su pecho con mucha fuerza, y que esto le impedía moverse en lo más mínimo, entonces se preguntaba si acaso era una especie de fantasma presionándolo en la cama. Fue entonces que el prota ya luego de tanta incomodidad se mencionaba que si no hacía algo iba a morir pronto. Inmediatamente el prota se despertó pegando un fuerte brinco y mientras lo vemos que se encontraba jadeando y sudando, el chico se preguntaba qué era lo que acababa de pasar. En eso la señorita Sukubo, que se encontraba delante del prota y se había despertado también en ese momento, llamaba al prota por su nombre y le mencionaba que había despertado, afirmando entonces que había estado durmiendo durante 2 días y 2 noches consecutivas, y por esta razón ella al ver que había despertado le mencionaba al prota que iba a ir a informarle a todos inmediatamente de este nuevo acontecimiento. El prota entonces, comprendiendo un poco la situación y lo que había sucedido, se mencionaba que si se hubiese despertado un poco más tarde, entonces habría muerto aplastado por la señorita. Es entonces que, sacando el prota de sus pensamientos, la señorita procedió a mencionarle que se le había olvidado una cosa, tirándolo de sus prendas y mientras lo besaba en la mejilla le agradecía a este por haberla salvado. Y esto último, como era de esperarse, había dejado al prota completamente sorprendido. Inmediatamente la chica salió corriendo rápidamente de la habitación y mientras el prota se tocaba la mejilla se mencionaba que esa chica era realmente impresionante. Justo en ese momento una ventana emergente del sistema terminó apareciendo delante del prota mencionando de que las tareas diarias no habían sido completadas, 200 flexiones, 200 sentadillas y 200 abdominales. Inmediatamente el prota pensó que había dormido por 2 días, pero fue una completa lástima haberse perdido las recompensas de las misiones diarias de esos mismos 2 días, entonces se mencionaba que iba a ver si las podía compensar después de haber completado la misión de logro. Rápidamente el sistema le mencionaba al prota que había completado la misión de logro de matar al demonio y ahora se habían distribuido las recompensas de la misión correspondiente. Felicitaban al prota por haber obtenido una habilidad de rango S+, resistencia a la muerte. Resistencia a la muerte S+, su cuerpo resiste a la muerte y cualquier daño que reciba puede ser recuperado rápidamente. Al mismo tiempo también felicitaban al prota por haber conseguido la medicina mágica de rango S, poción de la suerte, una poción de la suerte de rango S. Beber tal poción aumenta la suerte del poseedor durante 12 horas. En eso el prota se encontraba mencionando que había conseguido una habilidad que podía restaurar lesiones y que muchos profesionales tienen ese tipo de habilidades, pero los efectos de la misma eran bastante variados. Fue entonces que el prota sonriendo se mencionaba que sin embargo era una habilidad de rango S+, y que también se llamaba resistencia a la muerte, por lo cual debería de haber algo extraordinario en ella, mientras el prota inmediatamente materializaba un cuchillo en su mano. Inmediatamente nuestro chico procedió a realizar la automorición. Y bueno chicos, hasta acá termina este manga, espero que les haya gustado y si es así por favor regálenme un like, no mentira. El prota después de haber llevado a cabo aquella acción bastante peligrosa se mencionaba que se había curado en tan solo 2 segundos. Y se mencionaba que eso era bastante bueno y de acuerdo a esa situación ya no se vería afectado por las heridas comunes en una batalla y que su tasa de supervivencia había mejorado enormemente. Inmediatamente el prota terminó sacando su martillo y se mencionaba que entonces qué pasaría con una lesión grave en alguna de sus extremidades. Pero aún así dejando esto de lado el chico se mencionaba que tenía que olvidarlo y que no lo iba a intentar más. Cuando el prota se levantó de su camilla podemos observar cómo sus piernas se encontraban temblando y el chico se mencionaba que no lo sabía, pero casi se perdía a sí mismo. Mirando entonces la poción de la suerte, el prota se mencionaba que entonces qué tipo de suerte conseguiría con esa poción, preguntándose si acaso luego de consumirla iba a recoger alguna especie de alma legendaria cuando saliera a la calle, o cuando ayudase a cruzar a alguna anciana a la calle esta resultaría ser una profesional de tercer rango del orden, o terminaría comprando el mejor equipo jamás visto en un puesto al borde de la carretera. El prota entonces continuó mencionando que era un frasco de medicina mágico que podía abrir infinitas posibilidades, por lo cual lo iba a utilizar más tarde. El chico también había conseguido otra habilidad, la cual tiene por nombre Halo de Luz de Llama Sagrada, se encuentra en el nivel 1 y es una habilidad de rango A.
La descripción nos dice que reúne un halo de luz hecho de las llamas sagradas detrás del prota, otorgándole al prota la habilidad de difundir los elementos, aumentando el daño de las habilidades de tipo luz y fuego en un 200%. Tanto para el prota como para sus amigos cercanos el efecto se aplicaría y este duraría un breve periodo de tiempo. Debajo de esta habilidad había una nota que mencionaba que esa habilidad era una habilidad exclusiva para él dada por Dios. Al leer esto el chico se encontraba completamente sorprendido y maravillado. Y mientras tenía recuerdos borrosos de lo que había pasado, el chico seguía leyendo lo que había sucedido en ese momento. Recordando lo que había pasado cuando el ángel se encontraba descendiendo, el prota pudo ver varias ventanas de estados emergentes que habían salido en ese momento. La primera de estas mencionaba que el Santo Ángel Guardián rango S+, el Santo Ángel estaba vinculado al prota, por lo cual su afinidad con el elemento o atributo luz había aumentado considerablemente y los efectos de todas sus habilidades divinas y de rango luz habían sido duplicados. Y la otra habilidad que había conseguido el prota en ese momento era la que ya acabábamos de ver, el halo de luz de llama sagrada. El prota pensando que entonces si utilizaba esa habilidad, ya sus habilidades de tipo luz se encontraban potenciadas en un 40%, entonces sería un 240%. Y si utilizaba duplicado de luz mientras utilizaba el halo de luz de llama sagrada, se convertiría en una especie de mago elemental de dos elementos, luz y fuego. Justo en ese momento, alguien comenzó a tocar la puerta del prota sacando al chico de sus pensamientos. Inmediatamente una persona vestida con traje comenzó a entrar a la habitación del prota, y cuando había tomado asiento este procedió a presentarse como el subcomandante de la Legión de los Dragones de Nieve, el mago Guan Liang. El hombre entonces comenzó a mencionarle al prota que gracias a él por haber acabado con el demonio a tiempo esa vez y haber destruido la matriz de teletransportación, de lo contrario no pudieron haber capturado a tantos prisioneros demoníacos. Y acá se nos revela finalmente que no habían acabado directamente con los demonios, sino que al parecer estos los habían capturado a todos y cada uno de ellos. Algo apenado por escuchar esto, el prota le mencionaba al hombre que no había sido nada y que simplemente había hecho un pequeño trabajo, preguntándole directamente qué era lo que éste quería de él. A lo que el mago entonces, procediendo a sacar una esfera de entre sus ropas, le mencionaba al prota que el capitán Su debería de haberle agradecido al chico personalmente, pero tenía prisa, así que lo había enviado a este para que cumpliera con ese papel. El hombre continuó mencionando que aunque el golpe final que había realizado el prota había destruido la mitad del valle de Miasma Oscuro, las huellas de la Legión de los Demonios estaban bien conservadas, por lo que la Legión pudo simplemente descubrir los secretos de estos y el comandante Su fue a informar el asunto a los superiores. Inmediatamente el mago procedió a arrojar la esfera que tenía en sus manos al aire, generando así lo que parecía ser una especie de subespacio que parecía más bien una supercomputadora. Ante estos inmediatamente comenzaron a aparecer múltiples ventanas con algunas armas y objetos que mencionaban también el nombre de las mismas y las cualidades que poseían. Ante esto el mago entonces procedió a mencionarle al prota que eran los recursos que la Legión del Dragón de las Nieves había acumulado aquí durante cientos de años, y aunque no sea educado de su parte, solamente tenía que decirle cuál de todos ellos era el que le gustaba. Al observar las ventanas emergentes, el prota mencionaba que en realidad habían tesoros celestiales e incluso tesoros de rango S. Pero a pesar de que el prota se encontraba maravillado por todo lo que estaba observando, rápidamente terminó llamando la atención del subcomandante Wan preguntándole si acaso existía el loto de hielo de rango S en el almacén de la Legión de Dragones de las Nieves. El mago inmediatamente le mencionaba al chico que tenía que esperar un momento y que lo dejara a este comprobarlo inmediatamente. Fue entonces que el mago dio finalmente con el artículo que el prota tanto había estado buscando. Este es un artículo y tiene por nombre el loto de hielo extremadamente frío. Su clasificación es rango S. El efecto que posee este artículo es que si se toma directamente podría ser que el usuario evolucione hacia un cuerpo de hielo y la afinidad con el elemento hielo mejore enormemente. Y el valor de intercambio de este artículo u objeto es de... Ya voy, déjenme saco cuenta y por favor no se rían. Unidad de escena centena, unidad de escena centena de 1000, unidad de escena centena de millón. Bueno, el artículo tiene un valor de 1 billón, o sea, superando por creces lo que le había dicho la profesora al prota, que creo que eran aproximadamente unos 60 o 600 millones. El mago en ese momento mencionaba que si acaso eso era lo que el chico se encontraba buscando, a lo que el prota muy feliz y emocionado le mencionaba que sí, era exactamente el mismo artículo que había estado buscando por aproximadamente un mes. Y así como me encontraba yo, también se encontraba el mago bastante preocupado mencionando que bueno, eso era algo realmente, pero no terminó de decir lo que estaba pensando. Mas sin embargo el mago se mencionaba que el valor de contribución es de 100 millones, lo que equivaldría a 3 años de su salario, y eso debería de reembolsarlo el propio jefe de la Legión. Aclaración para los que no lo han entendido hasta este punto. Al prota tendrían que darle 100 millones por haber dado con el demonio, haber acabado con este y haber hecho que capturaran a cientos de demonios. Y como se habían ofrecido a que el prota pidiese cualquier artículo y este supera el valor increíble de 1 billón, entonces el capitán o comandante tendría que poner los 900 millones restantes para que así no haya ningún problema con ese artículo. ¡No!
Marco es el rey legal. Y fue entonces luego de esto que el mago volvió a tomar la esfera recogiendo el espacio subalterno de la supercomputadora que mostraba los artículos que existían en el almacén de la Legión para proceder a retirarse. El hombre le mencionó al prota en ese momento que el loto de hielo extremadamente frío estaba en el almacén de la sede y que debería de quedarse allí unos cuantos días más para que se lo pudiesen entregar, por lo cual no debería de aburrirse, ya que estaría todos los arreglos para que alguien vaya con el prota a las montañas a cazar monstruos de vez en cuando. Es entonces que el mago se encontraba pensando que esto iba a dejar que el prota vaya de cacería con los niños de su misma edad para así poder estrechar lazos con estos, y cuando el prota se convirtiese en un guerrero de primera categoría, la Legión del Dragón de las Nieves podría beneficiarse de la amistad con este. El mago entonces culminó felicitándose mencionándose que su operación había sido completada perfectamente. Pero en ese momento, sacándolo de sus pensamientos, antes de que el mago cerrara la puerta, el prota le mencionaba algo avergonzado que lo sentía, pero tenía que volver a la escuela para el día de mañana, ya que él pertenece al curso de nuevos estudiantes, así que por favor tenían que enviarle el loto de hielo a su dormitorio. El mago entonces, al escuchar esto, procedió a exhalar y mencionaba que él había olvidado que el prota todavía era un simple estudiante, y continuó mencionando que el loto de hielo de frío extremo sería entregado en su dormitorio el 001 de la Universidad de Suhan en 2 días. Además, el hombre le mencionó al prota que si encontraba algo que no pudiese resolver en las montañas ventosas en el futuro, debería de comunicárselo a la Legión de Dragones de Nieve. El prota inmediatamente procedió a agradecérselo al subcomandante Wang, y entonces este último terminó cerrando la puerta. El prota, sentándose aliviado en su asiento, procedió a mencionar que entonces gracias a esto su pequeño hermano iba a estar a salvo. En eso el prota comenzó a mencionarse que realmente debería de estar agradecido con este demonio, pues si no hubiese sido por él no habría tenido la oportunidad de ingresar al almacén de la Legión de los Dragones de Nieve para obtener el loto de hielo de frío extremo. En eso el prota, mirando el reloj de su habitación, se mencionaba que casi eran las 12 en punto, por lo cual tendría que terminar sus tareas diarias lo más pronto posible. Por otro lado, en la habitación privada del equipo de Qin Luan observamos cómo la capitana de las chicas se encontraba saliendo del baño. Las demás compañeras, al ver cómo ésta se encontraba saliendo del baño, rápidamente decidieron correr hacia donde se encontraba ella, muy emocionadas. Rápidamente, llamando a la capitana y sujetándola a una de estas de la mano, procedían a mencionarle que a ella les gustaría invitar al prota a unirse al equipo de ellas, preguntándole si acaso esta creía que estaba bien. Ahora que lo recuerdo, me da un poco de pena y tristeza la invocadora de hielo que perdió su brazo derecho, pero aún así no deja de verse bastante llamativa y elegante. Continuando con la historia, la capitana de las chicas procedió a mencionarles que creía que probablemente el prota no esté dispuesto, pues con su fuerza sería más eficiente cazar monstruos en solitario. La francotiradora inmediatamente le preguntó que cómo lo sabría si no lo intentaban, y mencionó que además la capitana no era la excepción, pues ella también estaba interesada en que el prota formase parte de su equipo. Incluso la invocadora de hielo procedió a mencionar que ella había visto cómo la capitana cuidaba del prota en secreto varias veces. Ya un poco más tarde de eso, vemos cómo la capitana se encontraba llegando a la habitación del prota y tocando la puerta del mismo. El prota entonces le terminó abriendo la puerta a la señorita, mostrándole así su físico mamadísimo mientras le preguntaba a su hermana mayor Su que la traía hacia su habitación. La chica entonces le mencionaba al prota directamente que si acaso este quería unirse a su equipo de Qin Luang. Algo confundido, el prota le preguntaba a qué se debía a eso, pero inmediatamente la capitana, utilizando un ataque psicológico en contra del prota, le mencionaba que las demás chicas del grupo estarían tristes por un tiempo si el prota no aceptaba. Nuestro chico, sin creérsela, le mencionaba que si acaso ella se encontraba bromeando con él. A lo que la capitana entonces, cambiando el tema rápidamente, le mencionaba al prota con una actitud tierna que le agradecía a este por haberla salvado en las montañas ventosas. Y tirándosele encima al prota mientras lo besaba en la mejilla, le mencionaba que ese era su agradecimiento especial para él, dejando al chico completamente sorprendido. Y rápidamente la capitana se dirigió hacia la puerta para cerrarla mientras se despedía del prota. El chico, mientras la observaba, sonreía y se mencionaba que una recompensa especial y ahora un agradecimiento especial. Las chicas de hoy en día eran bastante atrevidas. En eso cambiamos de escena y nos encontramos con el comandante de la Legión de Dragones de Nieve, el cual se encontraba dándole un informe a sus superiores que se encontraban siendo proyectados en una gran mesa. El comandante de la Legión comenzó a mencionar que según la investigación, la invasión de demonios alienígenas había ocurrido hace medio año, durante el cual habían estado acechando en las montañas ventosas, y esa misma investigación arrojó como resultado que los demonios habían dominado el manejo de poder viajar a través de grietas de tamaño mediano. En eso, uno de los presentes en la reunión, que tenía forma de demonio o de minotauro, procedió a mencionar que si acaso estaba seguro, y que si acaso sabía lo que significaba esa información. El comandante de la Legión continuó mencionando que durante mucho tiempo las criaturas de otro mundo solamente habían podido invadir a la Tierra a través de las grandes grietas en el espacio, y como no hay muchas grietas grandes, la amenaza de seres de otro mundo entrando por ellas tampoco era tan grande.
Pero debido a que ahora hay innumerables grietas de tamaño mediano en la Tierra, si las criaturas alienígenas pueden invadir a través de las grietas del espacio de tamaño mediano, entonces la Tierra se está enfrentando a una gran crisis de extinción. Y por esta misma razón, los resultados de la investigación se habían verificado en varias ocasiones para llegar a una conclusión clara. El comandante continuó mencionando que afortunadamente habían descubierto que solamente los alienígenas por debajo del nivel 30 podían atravesar las grietas medianas. El hombre con cuernos entonces procedió a mencionar nuevamente que en ese caso, para abordar ese asunto deberían de adoptar estrategias lo más pronto posible. El Minotauro continuó mencionándole a la congresista Yang, que era la chica con las serpientes a su alrededor, que tenía que informarle a todas las legiones principales del país para que así puedan investigar inmediatamente las grietas espaciales de tamaño mediano, las cuales tendrían que encontrarse dentro del alcance de su guarnición. Continuó mencionándole pero ahora a la congresista San, la que parece ser un gato, que tenía que asistir al Parlamento Conjunto Internacional para informar sobre ese descubrimiento y ver las reacciones de los otros países. Otro de los presentes en la reunión procedió a preguntarle al comandante Su que si acaso esa información se había obtenido gracias a la ayuda de un chico de 18 años. Fue entonces así como el comandante, señalando hacia el proyector que se encontraba detrás de este donde podemos ver reflejado al prota, procedió a mencionar que sí, y el nombre de ese joven héroe era Zhou Ji, un paladín recién ascendido, y el que había sacado el mejor puntaje en el examen de ingreso a las universidades de la provincia de Zhuhang, aparte y al mismo tiempo el mejor estudiante del primer año de la Universidad de Zhuhang. Continuó mencionando que el chico había utilizado magia divina para derrotar al demonio en las montañas ventosas y destruir la matriz de teletransportación, lo que hizo una gran contribución significativa a toda su operación. Esta persona que había preguntado se quedó completamente maravillada, mientras que por otro lado el hombre con cuernos procedía a mencionar que era algo raro que un paladín se convirtiese en campeón provincial. Otro de los presentes en la reunión, uno que llevaba vistiendo traje, procedía a mencionar que si entonces el chico proviene de la provincia Zhuhang y su apellido es Zhou, preguntando entonces que si acaso el prota podría ser descendiente de la familia Frost Zhou. Lo digo por separado porque cuando lo intento decir rápido suena chistoso. Y con esta información tenemos una especie de pista de lo que está pasando con la hermana del prota y lo que pasó con su familia. Y para los que no lo entendieron, traduzcan la palabra Frost y van a tener ahí como una pequeña pista. Continuando con la historia, el de los cuernos procedió a mencionarle al congresista Wang que cuando regresara a la escuela tenía que ayudarles a ellos a ver cómo le iba el prota esa semana. Inmediatamente Wang procedió a mencionar que estaba bien y se nos menciona que Wang Hu es el presidente o bueno, el director de la Universidad de Zhuhang. Continuaron mencionándole a Wang que si acaso había alguna plantula buena acerca del prota tenía que avisarles inmediatamente y no tenía que esconderla. El comandante de la legión que se encontraba escuchando todo esto se mencionaba que los presidentes son todos los mejores expertos del país y si te ganabas su favor definitivamente llegarías a la cima en el futuro. Cambiando de escena ya nos encontramos en la Universidad de Zhuhang. Vemos entonces a un dron que se encontraba pidiéndole a sus queridos estudiantes que le prestaran atención, mencionando que la competencia para estudiantes de primer año comenzaría puntualmente a las 10 am, por lo cual tenían que apresurarse y reunirse en el patio de recreo, pues era allí donde se iba a llevar a cabo esta actividad. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y si es así por favor regálame un like y un comentario acá abajo en la descripción de este video que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. Quiero mencionarles también muchachos que hasta acá hemos llegado con este manga porque la página no ha actualizado con más capítulos, pero en el momento en el que tengamos más capítulos se los estaré trayendo de inmediato. También quiero mencionarte que si has llegado hasta esta parte del video déjame acá abajo en los comentarios la frase invocadora de hielo. Ya casi sabré que te quedaste hasta el final ya que no todos lo suelen hacer y así también te podré saludar en el próximo video, valga la redundancia. Así que dicho esto, espero que goces de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieras y cuides mucho a tus familiares y nos vemos en el próximo video.